for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, the spring is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? I saw us disregard a broken bottle top and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's the one I want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Los pasos de alguien resonaban en un salón vacío, donde un individuo conocido tomaba una decisión. Dichos pasos cesaron frente a dicho individuo, mientras tal causante de ese resonar, hablaba de manera seria. Así que, ¿en verdad lo harás? Celdris. Dijo su hermano mayor Meliodas, quien miraba como un Celdris decidido creaba un portal algo pequeño, pero lo suficiente para que un ser entrara. Celdris comenzó a intentar crear un portal, dado que, aunque ahora es el rey demonio de su mundo respectivo, llegó un punto donde su aburrimiento fue demasiado, así que comenzó a hacer dicho portal. Sin embargo, al no contar con el poder necesario, comenzó a fortalecer su cuerpo y sus poderes mágicos para lograr esta hazaña. Tuvieron que pasar varios meses hasta que por fin, logró llegar a este resultado. Regresando a la situación actual, Celdris miró a su hermano mayor para responder. Meliodas, necesito conocer nuevos horizontes, aunque sea difícil para ti, quiero buscar una nueva manera de distraerme. Celdris aprieta los puños, mientras en su mente, se forma la imagen de Helda. Helda está muerta debido a los ataques rastreros de nuestro padre, y aunque lograste acabar con él, no puedo ocultarte mi descontento y frustración de aquel entonces. Meliodas baja la mirada y es incapaz de darle una respuesta a su hermano, ya que, a diferencia de Celdris, él tiene a Elizabeth, y puede comprender perfectamente el dolor que sintió en esa ocasión y el vacío que siente en estos momentos. ¿Realmente eres fuerte, Cel? Supongo que es algo que llevamos en nuestro propio ser, así como yo tuve que soportar la maldición de mi padre. No te detendré, estás en tu derecho de intentar reconstruir tu vida, y sin que me lo digas, sé que aún sigues sanando ese largo recuerdo. Celdris mira a Meliodas, algo molesto, ya que, aunque tenía razón, no tenía que recordarle sus propios problemas. Eres de lo peor, Meliodas, además, no te estoy pidiendo permiso para irme. Aunque lo dijo de una manera brusca, agradece en el fondo su preocupación. Meliodas se ríe, mientras sabía perfectamente cómo era su propio hermano y dijo: es bueno verte así, hace mucho no veía esa actitud tan protectora tuya, pero solo quiero decirte algo, hermano. Si en algún momento te sientes hostigado del mundo en donde serás llevado, recuerda que con la ayuda de Elizabeth y mía, claro, podrás regresar cuando quieras. Celdris suspira de alivio, no tanto por saber que hay una manera de regresar, sino porque Meliodas siempre estará para él como un hermano mayor. Con un abrazo inesperado de parte de Meliodas hacia Celdris le dijo: cuídate mucho, hermano, y recuerda, no estás solo. Celdris no pudo evitar mostrarse sorprendido, ya que, no esperaba algo así, pero recuperando algo de compostura, correspondió el abrazo y dijo: cielos, hermano, siempre sabes cómo irritarme, pero, solo por hoy, lo dejaré pasar. Con esta despedida, Celdris saltó al portal dándole un último vistazo a su hermano, que lo miraba algo triste, pero, feliz de verlo tomar un camino que lo ayudara a su crecimiento.
Estando en un espacio oscuro y poco iluminado, Zeldris miraba cómo su cuerpo comenzaba a tener cambios, donde su cuerpo comenzaba a rejuvenecer, mientras, poco a poco, se hacía más pequeño cada segundo que transcurría. Vaya, así que empezaré como un bebé. Esto es muy malo, ya que, no sé si conservaré mis recuerdos, o los recuperaré según transcurra el tiempo. Debo admitir que en eso no pensé, sin embargo, ya es muy tarde para retractarme, solo me queda confiar y esperar que no pase lo peor. Ante estas últimas palabras, Zeldris comenzaría una nueva travesía donde el destino le daría una oportunidad que superaría cualquier conjetura. Zeldris renació en una aldea bastante humilde y fuera del conocimiento de los demonios, que en el futuro serían los causantes de la extinción de este lugar. Podría decirse que los aldeanos de este lugar vivían sin mucha preocupación y solo tenían aquellas preocupaciones de lo que una pequeña aldea tendría, como el sustento de los alimentos, leña y el desarrollo sano de los más pequeños. Aunque Zeldris fue catalogado como un niño normal, ya que para su mala suerte, perdió los recuerdos de su vida pasada, este comenzó a sobresalir del resto de los más pequeños, ya que los cambios tan bravos de la naturaleza le parecían normales, ya que sin saberlo, su cuerpo, aún mantenía el instinto de un guerrero dado a su vida anterior. No fue hasta la llegada de los demonios, que Zeldris comenzó a tener pequeños destellos de su vida. Después de ser rescatado por Kanae Shinobu, recordó su pasado con su hermano. Cuando rechazó por primera vez convertirse en un cazador, comenzó a recordar cada detalle de su vida pasada, entendiendo lo que conllevaba tener el peso de tener una vida aún sin motivo alguno. Fue por eso mismo que cambió de opinión. El hecho de que Kanae le pidiera a Zeldris que se encargara de su hermana Shinobu, indicaba que ella sabía perfectamente los riesgos del oficio como cazador, y sin que ella se lo dijera directamente, él comprendió algo que su hermano hizo con él en el pasado. Kanae no quiere ver sufrir a su hermana menor, y para ella, será mejor verla realizar una vida fuera de la organización. Pero era algo imposible, ya que, si tiene que adivinar, Shinobu buscará la venganza, como él lo hizo cuando Meliodas traicionó al bando demoníaco. En el fondo, estos dos no son tan diferentes, sin embargo, Shinobu aún no sabe el grado de inconsciencia que los actos del futuro la afectarán. Encontrándonos en la situación actual de Zeldris y Shinobu, no comprendía el por qué Zeldris tiene la intención de acabar con los demonios, pero al tener las palabras contundentes de Zeldris de, no tengo nada que perder, la hizo ver por un instante, su propio ser. ¿Nada que perder? Ella se repitió dichas palabras, mientras apretaba los puños, esperando tener una respuesta para algo que, sin querer, la hacía tener una sensación de melancolía. A diferencia de mí, él no tiene con quién respaldarse, o siquiera, tener una excusa para proteger a alguien. En cambio yo. Aún tengo a mi hermana Kanae, que a pesar de todas mis contestaciones, ella trata de mantener una sonrisa cargando con la responsabilidad de crear un mundo mejor. En esta ocasión, ella miró a Zeldris, mientras decía: no me agradas, eso tenlo en cuenta, pero, si en verdad crees poder terminar con los demonios, por mi parte, no lo creeré hasta verlo personalmente, ¿te quedó claro, Zeldris? Zeldris mientras dibuja una leve sonrisa responde: claro, siendo realista, no esperaba que tuvieras una respuesta así para mí, pero, haré lo posible para mostrarte mi propio sueño, si así lo puedo decir. Zeldris se ríe un poco avergonzado, ya que, sonó un poco ridículo, y más, siendo una persona muy reservada la mayor parte del tiempo. Shinobu dio media vuelta, y antes de irse dijo: tonto, realmente ni siquiera sabes cómo catalogar tus propias palabras, pero en fin, recuerda que la prueba se llevará a cabo dentro de unos días, así que, no te excedas demasiado, ¿de acuerdo? Shinobu al salir del dojo de entrenamiento, se llevaría una gran sorpresa al escuchar la voz de su hermana, a un costado de la puerta corrediza que acaba de cerrar. Oh. Shinobu, veo que te preocupas bastante por Zeldris, ¿por qué será? ¿Acaso hay algo especial entre ustedes? Shinobu, sobresaltada por la sorpresa y por el enfado creciente que su hermana la hacía tener, dijo: ¿en qué demonios estás pensando? ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? Kanae se ríe, ya que, aunque Shinobu estaba molesta, su rostro mostraba de manera clara un sonrojo por lo que dijo su hermana mayor.
Shinobu, aunque muchas veces no logro hacerte cambiar de parecer, algo me dice que Celtris te mostrará algo, que te hará cambiar completamente, lo único que tengo que hacer es esperar. La prueba para convertirse en cazador llegó, donde un Celtris consciente de su pasado y en busca de un nuevo propósito salía de la finca mariposa. Mientras los días transcurrían como deben ser, Shinobu rechazó más de una misión, dado que, sin ser consciente de ello, comenzó a preocuparse por aquel chico que es lo opuesto a ella. Si se puede simplificar, no es una preocupación que tuviera si se trata de su hermana, es más bien, esa espinita o curiosidad que comienza a sembrarse en ella, con el hecho de conocer más de este chico. Kanae, que terminó una misión relativa y sencilla, pudo ver a su hermana menor entrenando en el dojo. Acercándose con su actitud habitual, dijo algo para desestabilizar a su hermana. Vaya, qué intenso entrenamiento, lo estás haciendo para tener una buena figura y conseguir un chico, ¿no es así? Shinobu casi se cae al escuchar dichas palabras, gritando de manera habitual. ¡Ay! Hermana. ¿Otra vez con tus provocaciones? Kanae mirando a Shinobu perder la paciencia de nuevo dice. Veo que estás mejorando, esta vez no caíste al suelo como la última vez. Shinobu, que trataba de tranquilizarse, dice. Es obvio, contigo cerca, siempre tengo que estar alerta y esperar lo más absurdo de tu parte. Aunque Shinobu se nota molesta, no se da cuenta de algo que su hermana está haciendo con ella con estas provocaciones y bromas. Aunque es una manera de acercarse, también es una manera de entrenamiento, ya que, al saber sus propios comportamientos, ella comenzó a desarrollar una mayor sensibilidad en sus sentidos, esperando hasta el mínimo sonido. Un nuevo día pasó, y una misión repentina como muchas otras, fue asignada a las hermanas. Como si fuera un déjà vu, una aldea estaba siendo destruida por demonios, sin embargo, a diferencia de la primera vez, Shinobu fue mucho más rápida y ágil salvando a más de una vida, al igual que Kanae, quien, poco a poco, dejaba volar a su propia hermana. Como es algo normal, aunque quisieran salvar más de una vida, como cazadoras, sabiendo a la perfección, que no siempre se puede hacer. Shinobu, que miraba a las vidas que salvaron, dijo de manera molesta. Hermana. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? El llanto de las pequeñas niñas que salvaron, era el sonido del ambiente melancólico que se presentaba alrededor de ellas. Kanae, que tuvo que ser fuerte, dijo. No siempre se pueden hacer milagros, pero debes estar feliz Shinobu, pudimos salvar más de una vida esta vez. Shinobu al escuchar eso, recordó a Celtris, quien aún seguía en la prueba. Sí, pero aún así, ¿por qué los demonios tienen que ser tan? No pudo terminar, ya que, ese coraje la mantuvo con un nudo en la garganta. Los días se dieron con normalidad, y mientras Kanae y Shinobu recibían a algunas chicas que lograron rescatar en ese desastre, Celtris por fin estaba cerca de la finca mariposa, con el resultado de aprobar dicha prueba. Celtris estaba cansado y desgastado, mientras comprendía muchas cosas de los demonios y aquellos que se convirtieron, o trataron de convertirse en cazadores. Muchos demonios son carentes de alguna lógica y solo piensan en matar y comer humanos, y otros, aunque logran tener cierta conciencia, lo hacen por venganza, aunque, eso último no está comprobado del todo, así que eso lo dejaré inconcluso por el momento. En cambio, aquellos entrenados para hacerse cazadores, lo hacen muchas veces por el prestigio y muchos otros por la venganza. Aunque en su caso, fue muy extraño encontrar a alguien que tuviera temor o dudara en matar, estaba claro que esta generación era más arrogante y confiada. Los humanos cambian bastante, supongo que influye la situación y el lugar, pero tienen objetivo, a diferencia de ellos, yo solo lo hago para tener un motivo. Al llegar finalmente a la finca mariposa, Celtris miraba como Kanae junto a Shinobu bañaban a varias chicas, que no conocía. Vaya, ¿qué es todo esto? Dijo Celtris, que se sentó cerca de la puerta corrediza con cierta dificultad. Kanae al ver a Celtris dice de manera energética. Celtris, por fin llegaste. Veo que tuviste tus propias dificultades, ¿no es así? Esto último lo dijo mirando con cierto detalle su cuerpo lastimado y su espada desgastada. Algo así. Tenía que disimular, no podía llegar sin un rasguño, ya que si no, sospecharían. En ese momento, el sonido de un golpe seco, hizo que una voz conocida hablara.
Celdris, pero mírate, ¿crees que esas son maneras de llegar aquí? Rápido, entrégame enseguida esos trapos que traes como ropa, además necesito ver esas heridas tuyas. La pequeña Shinobu era la responsable de dicho espectáculo, ya que al verlo llegar, soltó el pequeño balde de ropa que tenía en sus manos. Aunque, de cierto modo, estar molesto con él, en realidad es su manera de preocuparse por él, ya que, después de no verlo por un pequeño tiempo, comenzó a sembrarse en ella cierta preocupación. Mientras Kanae se encargaba de las pequeñas, Shinobu se llevó a Celdris a la clínica de la finca. El sonido brusco de unas vendas resonaban en una habitación donde Celdris y Shinobu se encontraban. ¡Ay! Oye. Huele. ¿No puede ser más cuidadosa?, dijo Celdris, quien soportaba el trato brusco de Shinobu. Ella, mientras terminaba de vendar las heridas de Celdris, se coloca delante de él, molesta. ¿Que tenga cuidado? Por favor, Celdris, fuiste a la selección, y aunque hayas pasado, no tuviste cuidado contigo mismo, mírate. Ella aprieta los puños, incapaz de expresar lo que realmente quiere decir. Pero Celdris solo soportó el sermón, ya que, aunque podía regenerarse a sí mismo, no quería levantar sospechas. Esta niña es bastante intensa, pero puedo entender el porqué, supongo que ella y yo, no somos tan diferentes después de todo. Celdris se levantó, y antes de irse se dirigió a Shinobu. Lamento darte más trabajo, haré lo posible por no darte más molestias. Shinobu agranda los ojos, sorprendida de escuchar algo así, sabe que fue algo dura con él, pero no esperaba que lo tomara de esa manera. Ella estira la mano, tratando de detener a Celdris, pero aunque quisiera decir algo, el nudo en la garganta la detiene, mirando cómo se va, poco a poco, baja la mano incapaz de dar ese paso que quiere dar. Y bueno chicos, así es como concluyó esta parte, y, especial de los 10.000 suscriptores. Espero que les haya gustado, y espero pueda haber dicho agrado en su like nivel demoníaco, así como en sus comentarios donde pueden dejar su opinión, sugerencias o voto por este fanfic. No olvides compartir mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Agradezco de corazón poder llegar a esta cantidad de suscriptores, era un objetivo que sabía que llegaríamos tarde o temprano. Aproveché la meta para traer de vuelta este fic, ya que sí lo tenía bastante olvidado, así como el de Konosuba y el de Ranma, pero tranquilos, muy pronto les subiré nuevamente partes. Ya para terminar, les recuerdo que la encuesta más reciente es para escoger qué especial de San Valentín quieren ver, aún tienen tiempo para elegir, así que no pierdas tu oportunidad. Espero ver su apoyo en la publicación, y sin hacer más larga esta despedida, Teoría Super, se despide.